Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 12 al 14. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador tienen vida eterna. Ahora bien, cuando un ser humano nace, no llega a ser inmediatamente un adulto. El bebé deberá crecer y desarrollarse. Llegará primero a ser adolescente, luego joven y posteriormente adulto. Es lo mismo a nivel espiritual. Desde que recibe el Espíritu Santo y tiene vida eterna, ya es una nueva criatura y deberá crecer espiritualmente hasta llegar a la medida de plenitud de Cristo. Este es el proceso de crecimiento espiritual de todo cristiano. En el pasaje bíblico de hoy se usa diferentes expresiones para llamar a los creyentes. De acuerdo a su medida de fe, se les llama hijitos, niños, jóvenes y finalmente padres. De acuerdo al nivel de fe, se clasifican en el primer nivel, en el segundo, tercer y cuarto nivel de fe. Fue, creo, en el año 1983, casi en los primeros años de esta iglesia, que Dios me reveló los 3 primeros niveles de fe. Y me dijo que esos 3 no eran todos los niveles, que también había un cuarto y un quinto nivel de fe. Sin embargo, esa revelación la tuve que compartir poco a poco. Y en el tiempo que Dios dispuso, compartí el cuarto y el quinto nivel de fe. En el pasaje de hoy se señala 4 diferentes niveles de fe. El quinto nivel, que es el nivel completo perfecto, no se menciona en esta cita bíblica. Volviendo al tema, Primera de Juan capítulo 2, versículo 12, dice: «Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre». Aquí cuando se menciona hijitos, se refiere a los que están en el primer nivel de fe, es decir, a la fe solo para ser salvo. ¿Recuerdan este pasaje? Había 2 criminales crucificados a ambos lados del Señor. Uno de ellos lo aceptó como su Salvador y fue salvo. No sabía del reino de Dios ni hizo nada por él. Únicamente aceptó al Señor Jesucristo y se convirtió en hijo de Dios. Este es el primer nivel de fe. Primera de Juan capítulo 1, versículo 12 señala al respecto: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». Hermanos, cuando los que viven en el pecado, siendo esclavos de Satanás y del diablo, aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, se convierten en hijos de Dios. Y como hijos de Dios serán perdonados de todos sus pecados en el nombre del Señor Jesucristo, y además Dios les dará el Espíritu Santo, tal como señala el pasaje de hoy, porque Dios les ha perdonado sus pecados por medio de lo que hizo Jesucristo. Dios lo perdonará solo en el nombre de Jesucristo, en ningún otro nombre. Hay algunos que señalan que el cristianismo es excluyente. Argumentan que hay muchas otras religiones que son buenas. Se preguntan, ¿por qué solo se puede ser salvo por medio de Jesucristo? Les digo por qué. Es porque el Señor Jesús es el único calificado para ser el Salvador. Hermano, Dios es el único creador y solo hay un Salvador. Nuestro glorioso Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y este Salvador es quien ha librado a la humanidad que desde la caída de Adán estaba destinada a ir al infierno. Los que han escuchado la serie El mensaje de la cruz ya saben las condiciones que debe reunir el Salvador. Repasémoslas brevemente. Primero, el Salvador debe ser un hombre, es decir, un ser humano. Bueno, hasta aquí todos reunimos esa condición. Todos somos seres humanos. El ser humano solo puede ser redimido, es decir, liberado de sus pecados, por otro ser humano. No lo puede hacer un ángel ni un animal. Como fue el ser humano quien pecó, la redención o rescate debe ser hecho por un semejante. Segundo,
El Salvador no debe ser descendiente de Adán. Aquí sí se nos presenta un problema, porque todo ser humano desciende de Adán. Todos ustedes también descienden de Adán, su padre, abuelo, bisabuelo, tatarabuelo, etc. Todos provenimos de un mismo origen, de un mismo hombre y una misma mujer, Adán y Eva. Así que todos somos una sola familia. Y esto se puede aplicar igualmente a todas las denominaciones cristianas. Todos somos una sola familia en Cristo. Recapitulando, la segunda condición para ser el Salvador es que no debe ser descendiente de Adán. Y es porque todos los descendientes de Adán han nacido con pecado original heredado de sus padres. Y un pecador no puede liberar a otro pecador de la paga del pecado, ya que él mismo necesita ser perdonado de sus pecados. Tercero, el Salvador debe tener poder. En el reino espiritual, el poder viene de no tener pecado. Y no se trata de ser fuerte físicamente. Les doy un ejemplo. Incluso un campeón mundial de artes marciales o de boxeo no podría enfrentar a un solo demonio. No es fuerza física, es poder espiritual, el cual le dará en este mundo autoridad sobre el enemigo. Y este poder viene de no pecar. Por cierto, todos nacen con pecado original heredado de sus padres. Sin embargo, en la medida en que se despoje de toda forma de maldad, viva de acuerdo a la palabra de Dios y se perfeccione y refine a través de las pruebas, entonces, en un determinado momento, se limpiará de todo pecado. ¿Recuerdan que Dios se llevó vivo a Enoc? Eso fue porque Enoc no tenía pecado. Hermano, la paga del pecado es la muerte. No obstante, como el patriarca no tenía pecado, Dios lo arrebató y lo llevó al cielo sin ver muerte física. Y es que Enoc ya se había despojado de toda forma de maldad. Sí, hermano, el poder viene de no pecar. Por eso, si usted no peca, tendrá salud. Dios lo protegerá como a su amado Hijo. Y si continúa creciendo en el Espíritu, Dios lo bendecirá aún más hasta que sobre y abunde. Y no habrá algo que sea imposible para usted. Repito, lo imposible se hará posible y lo posible se hará aún mejor. Y Dios bendecirá a los que lo bendigan y maldecirá a los que lo maldigan. Si llega al nivel del Espíritu, Dios lo protegerá y prosperará de esa manera. El bien y la misericordia lo seguirán y lo alcanzarán el resto de sus días. Suponga que usted llega al nivel del Espíritu y emprende un negocio. No habrá algo imposible para usted. Yo lo sé. Ahora bien, no malentienda lo que acabo de decir. Si yo invierto en algún negocio, estoy totalmente seguro que me iría muy bien. De hecho, muchas veces he aconsejado a algunos hermanos en sus negocios y les ha ido más que bien. Hermano, la sabiduría viene de lo alto y el Espíritu Santo lo guiará. Y el resultado será que lo imposible se hará posible y que lo que ya es posible prosperará mucho más. Por eso, continuamente les reitero que deben despojarse de todo pecado y de toda forma de maldad, de toda pasión, obra, deseo o pensamiento carnal, y que deben llegar al nivel del Espíritu y del Espíritu perfecto. Pero, como muchos aún no pueden desechar sus pensamientos carnales, Dios no los puede bendecir. Hermano, el verdadero poder viene de no pecar. Y Satanás no lo podrá tocar. Y si intenta hacerlo, Dios convertirá todo ataque en bendición. Alguien que no peca tendrá la autoridad para impactar el corazón de otras almas que están atadas por el enemigo y así guiarlas a la senda de la salvación. Es lo mismo en una guerra. Solo podrá rescatar a los prisioneros del enemigo si tiene más poder que él. En resumen, para que alguien llegue a ser el Salvador, no deberá tener pecado original ni haber cometido pecado personal durante su vida.
Cuarto, el Salvador debe tener amor. A fin de salvar al ser humano pecador, el Salvador deberá recibir el castigo por ellos. En otras palabras, el Salvador deberá asumir la pena de muerte y ser crucificado en una cruz, derramando su sangre, que es su misma vida, y morir por los pecadores. Hermano, el castigo por pecar es la muerte. Así que, para llegar a ser el Salvador, éste tenía que asumir la paga del pecado. Debía de morir crucificado en un madero. Y para llevar este castigo, alguien debe tener un inmenso amor. Hermanos, si desean conocer más en detalle acerca de estas 4 condiciones, les pido que escuchen la serie de prédicas titulada El mensaje de la cruz. Hay grandes hombres en la historia del mundo. Sin embargo, no hay uno solo que reúna las condiciones para llegar a ser el Salvador. Claro, todos al menos reúnen la primera condición, es decir, son seres humanos. No obstante, es diferente con los otros 3 requisitos. El hecho de ser hombre en realidad no es determinante porque el Salvador, además, no deberá ser descendiente de Adán. Es decir, no cualquiera podrá cumplir con esta segunda condición. Por ello, no hay otro sino solo Jesucristo quien puede ser el Salvador y redimir al ser humano de sus pecados. Hermanos, todo ser humano es descendiente de Adán y por eso todos son pecadores que tienen pecado original y además han cometido pecados personales y no pueden por sí mismos resolver el problema de su propio pecado. Únicamente Jesucristo nació como hombre, pero aún así no tuvo pecado original heredado porque fue concebido por el Espíritu Santo. Tampoco cometió pecado personal y obedeció completamente toda la palabra de Dios. Hermano, si no peca, Dios lo amará. Si acepta al Señor Jesucristo como su Salvador, Dios los llamará hijo o hija. Y si se esfuerza por limpiar su corazón, Dios los llamará mi amado hijo. Nuestro ejemplo de vida debe ser nuestro Señor Jesucristo. Él llevó todo nuestro sufrimiento en la cruz y murió luego de haber derramado toda su sangre y agua de su cuerpo. Con esa asombrosa mezcla de amor y dolor, enfrentó el castigo de la muerte. Como nuestro Señor no había pecado, pudo derrotar la autoridad de la muerte y resucitar. El diablo ni Satanás pudieron derrotarlo. Hechos, capítulo 4, versículo 12, señala: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Este versículo quiere decir que no deberá recibir enseñanzas de otras religiones. Por favor, lean la Biblia. Eso está tajantemente prohibido. Nosotros somos cristianos y como iglesia somos parte del cuerpo de Cristo. Esa es nuestra fe y nuestra única doctrina es la Biblia, la palabra de Dios. No comprometemos nuestros principios con ninguna otra doctrina creada por el hombre. Y en esto somos claros y tajantes. Hermano, no deberá hacer lo que Dios le dice no debe hacer. No debe, repito, comprometer sus principios cristianos. Los que creen en el nombre del Señor Jesucristo y han recibido el Espíritu Santo son llamados, en un sentido espiritual, bebés. Los que tienen el nivel de fe de un bebé han recibido el Espíritu Santo y tienen la fe para ser salvos. Sin embargo, no conocen bien la palabra de Dios. Por eso, en realidad, no se esfuerzan por vivir de acuerdo a ella, ni tampoco tienen el poder ni la fuerza de voluntad como para hacerlo. Dicen que aman a Dios. No obstante, aman aún las cosas y las distracciones que les ofrece el mundo. Por eso, no se pueden despojar de lo que deberían despojarse.
Hermanos, hay una razón por la que les pido dejen de hacer algo, y es porque, si no lo hacen, el mundo, es decir, el placer por las distracciones del mundo, lo atraerán y por ello el amor de Dios no estará en su corazón. Únicamente si desecha ese deseo por las cosas del mundo, el amor de Dios comenzará a entrar en su corazón. Por eso insisto tanto en que desechen toda atracción por el mundo. Se los digo, no para hacerles difícil la vida, sino todo lo contrario, para que puedan vivir una vida feliz. Los que han seguido mi consejo me comprenden. Hay quienes al principio se pueden sentir vacíos. No obstante, ese no es problema. Podrá llenarse con otras cosas. Podrá orar más, alabar más a Dios, leer más la Biblia o escuchar más prédicas. Podrá llenar su corazón de cosas espirituales. Entonces ya no se sentirá vacío ni solo. Dios le dará gracia y poder del Espíritu Santo para que viva en esta dimensión de gozo y felicidad. Así que no diga que se siente vacío si corta con las distracciones del mundo. Hay algunos que aparentan ser muy entusiastas en su vida de fe. Sin embargo, se desaniman rápidamente y dudan al enfrentar alguna prueba. Hermano, luego de haber aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador y de haber recibido el Espíritu Santo, nadie debe quedarse en ese nivel de bebé espiritual. Deberá hacer suya cada palabra de Dios y crecer en su medida de fe, tal como los bebés recién nacidos se alimentan de la leche materna y crecen día a día. El siguiente nivel de fe es el de un niño. La parte final de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, menciona: «Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre». Aquí, hijitos, se refiere a los niños pequeñitos. Cuando un bebé nace, sus padres registran su nacimiento en el municipio o en la oficina de la localidad que corresponde. Y crecen hasta llegar a ser niños. Los niños conocen a sus padres. A ver, una pregunta a los que son padres. ¿Sus hijos los conocen o no? A pesar que no los conozcan muy bien, al menos los reconocerán como papá y mamá. Una aclaración. En el pasaje antes citado se menciona primeramente a los padres. No obstante ello, en esta prédica explicaré los términos en función de la medida de fe y no en el orden que están mencionados en la cita bíblica. Como decía, cuando un bebé crece y ya deja de lactar, se dice que ya es un niño. Comienza a caminar y a desarrollar sus sentidos. Sin embargo, no es del todo independiente. Reconocen a sus padres, pero no saben dónde nacieron, su nivel de educación, aficiones, etc. ¿O acaso los niños saben dónde trabaja su papá o si su mamá sabe cocinar? Claro que no. Están felices tan solo si les dan una galleta. Espiritualmente, niños son aquellos que están empezando su vida de fe. Con fines didácticos, diremos que están en el segundo nivel de fe. Espiritualmente, los bebés son los que están en el primer nivel de fe y los niños son los que están en el segundo nivel de fe. Cuando los niños crecen, ya reconocen a sus padres. De igual manera, en el caso de los niños en la fe, ya conocen a Dios como su Padre Celestial. Saben que el Señor Jesucristo es su Salvador y saben también que deben vivir como hijos de Dios. Vale decir, saben que deben despojarse de todo pecado y vivir por la palabra de Dios. En otras palabras, saben los fundamentos de la fe. Por eso se esforzarán por vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Sin embargo, no la podrán aplicar completamente en su vida diaria. A veces la obedecerán y otras no lo podrán hacer. Hermanos, no sé si les ha pasado esto. Cuando usted predique el Evangelio, hay algunos que le responden que ya creen en Dios. Incluso le dicen que ya han ido a otra iglesia y que han leído la Biblia y saben la palabra de Dios. No obstante, si uno no ha aceptado al Señor Jesucristo
como su Salvador, no puede decir en verdad que cree en Dios. Si en realidad conocieran a Dios, sabrían que Dios es su verdadero Padre. Sabrían que Dios creó los cielos y la tierra, y que no solo es su Padre espiritual, sino también su Padre biológico o físico. Hermano, Dios fue quien dio el espermatozoide y el óvulo al ser humano para procrear. Es cierto que sus padres terrenales lo concibieron y lo criaron, pero debe saber también el origen de esto. Como les decía, hay quienes dicen que saben que hay un cielo y un infierno, que hay un día del juicio final y que Dios envió a su Hijo para abrir el camino de la salvación a todo ser humano. Pero, si saben todo esto, me pregunto, ¿cómo no pueden aceptar al Señor Jesucristo como su Salvador? ¿Cómo pueden dejar de venir a la iglesia? Aun si dicen que conocen a Dios, la verdad es que no lo conocen. Creer en Dios significa vivir de acuerdo a su palabra. Les doy un ejemplo. Suponga que jamás ha comido una manzana. Sin embargo, un día le enseñan lo que es una manzana. Ahora ya sabrá el color, la forma de una manzana, aun si nunca la ha probado. Lo mismo se aplica a cualquier otra fruta o vegetal. Hermano, saber la teoría no basta. Sí, no bastará. Si conoce el gusto de una fruta, por ejemplo, de la manzana, y le agrada, ya la podrá escoger o, en todo caso, pedir. Y si le preguntan, elegirá la fruta que más le agrada y le gusta. Ya no será teoría. Amados hermanos, Juan capítulo 8, versículo 19 menciona: ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. ¿Acaso este versículo quiere decir que los que hablaban al Señor no sabían de Dios? Hermano, los judíos oraban al Dios Todopoderoso y tenían la esperanza que el Mesías, el Salvador, iba a venir. Sin embargo, el Señor les dijo, si me conocieran, conocerían a mi Padre, pero como no me conocen, tampoco a Él lo conocen. No conocían a Dios Padre. Como está escrito, conocer al Padre es conocer al Hijo, al Señor Jesucristo. Es lo mismo con ustedes. Tal como pregunta Juan en esta primera carta. Yo les hago la misma pregunta. ¿Conocen ustedes a Dios? ¿Realmente creen en Dios y le creen a Dios? ¿Cuántos de ustedes podrían responder con un fuerte amén? ¿Cuántos en verdad conocen a Dios en forma personal? Hermano, si realmente conociera a Dios y creyera en Él, tal como dice el apóstol Juan, no podría pecar, mucho menos cometer un pecado de muerte. Escuche bien esto. Si deliberada y voluntariamente comete un pecado de muerte, no crea que es valiente.
Le pregunto, ¿usted cree por un instante que podrá soportar el terrible dolor del fuego eterno en el infierno? ¿Acaso usted no grita o le duele si lo hincan con un alfiler? Si no tiene miedo de pecar, no crea que es valiente. La realidad es que es un tonto. La verdad es que no cree en Dios. Si creyera en el infierno, ¿acaso pecaría y se arriesgaría a ir a ese horrendo lugar de eterno tormento? Usted dice que cree, pero decirlo no hace que tenga fe espiritual. Si realmente creyera en Dios y en el juicio final, jamás pecaría. Nunca cometería una obra de la carne que lo llevaría directamente al infierno. De la misma manera, conocer al Señor Jesucristo no solo es saber de Él como personaje histórico, sino es creer en Él con el corazón, aceptarlo como su Salvador personal y vivir por su palabra. Los que no aceptan al Señor Jesucristo como su Salvador, ni viven por su palabra, no creen ni conocen a Dios. Hermanos, los que pecan, especialmente los que cometen pecados de muerte, no tienen una relación personal con Dios ni con el Señor Jesucristo. No la pueden tener. Tal vez puedan decir que creen en Dios, incluso que aman a Dios, pero estarán mintiendo. La Biblia claramente dice que son mentirosos. ¿Saben por qué? Porque no hay verdad en ellos. No han cultivado su espíritu. No hay vida eterna en ellos. No tienen fe espiritual. Sabrán de Dios como teoría. Por ello, no tendrán comunión con Él y continuarán revolcándose en la inmundicia de su pecado. En la medida en que los verdaderos cristianos conozcan que Dios es su Padre y comiencen a vivir por su palabra, sentirán que Dios es amable y cordial, que es puro amor. Por eso, al orar por primera vez, llamarán al Padre Celestial solo Dios. Sin embargo, cuando vayan creciendo en su relación con Dios, cambiarán su manera de dirigirse a Él y lo llamarán Dios Padre y luego solo Padre. Ya no se sentirán cómodos llamándolo Dios porque sonará distante. Así que lo llamarán Padre. Y Dios se complacerá con ello. En la medida en que obedezcan su palabra, su relación con Dios será más íntima. No obstante, en servicios oficiales no deberá dirigirse a Dios como Padre, y es porque estará orando en representación de otros creyentes que no tendrán el suficiente nivel de fe para llamar a Dios Padre. En resumen, los nuevos creyentes no tendrán la suficiente confianza para llamar a Dios Padre. Deberán dirigirse a Él solo como Dios. Prosiguiendo con la prédica, el siguiente nivel es la fe de un joven. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 13, señala: os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Y en el siguiente verso 14 agrega: os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Hermano, si la palabra de Dios permanece en usted, el maligno no lo podrá engañar. Este es el nivel de fe de un joven. Si ha llegado al tercer nivel de fe, no lo deberían engañar. Si tiene fe espiritual, no podrán mentirle. Por ello, si aún alberga dudas en su mente, es porque todavía estará en el primer o en el segundo nivel de fe. En el plano natural, los jóvenes generalmente se encuentran en la etapa de su vida en la que recién están aplicando el conocimiento que han aprendido durante años. Trabajan, ganan dinero y se bastan por sí solos. Tienen vigor y confianza para emprender cosas nuevas. En un sentido espiritual, los que tienen el nivel de fe de un joven podrán vivir una recta vida cristiana en la medida en que hayan cultivado la palabra de Dios en su corazón. Tendrán la fe y la esperanza viva por llegar al cielo,
Por ello, se despojarán de todo pecado y podrán superar pruebas y dificultades. Tendrán la autoridad de un hijo de Dios para vencer al maligno y saldrán victoriosos de toda prueba. En términos de niveles de fe, estarán en el tercer nivel de fe y más precisamente habrán llegado a la roca de la fe. Los que han llegado arriba del nivel de la roca de la fe podrán sacrificar incluso sus vidas por el Señor. Jamás comprometerán sus principios cristianos. Si está en el nivel de fe de un niño, conocerá la palabra como teoría o simple conocimiento. Sin embargo, no podrá obedecerla completamente. No obstante, si continúa esforzándose en su vida cristiana, oirá y aprenderá la palabra de Dios y así cultivará su corazón y podrá tener la fuerza necesaria para poner en práctica la palabra en su vida diaria. En la medida en que su corazón sea transformado por la palabra y la practique en su día a día, tendrá más fuerza y poder espiritual. Por eso, dice la Escritura, refiriéndose a los jóvenes, porque son valientes y fuertes y han aceptado con sinceridad el mensaje de Dios. Los que llegan a este nivel de fe de un joven graban la palabra de Dios en su corazón y la obedecen. No se sienten bien si hacen algo malo o algo en contra de la palabra. Todo lo contrario, se sienten alegres si viven y accionan de acuerdo a la voluntad de Dios. Constantemente se esforzarán por despojarse de toda naturaleza pecaminosa. Los que tienen la fe de un joven no serán tentados por las cosas del mundo ni por la maldad, tal como está escrito. Habrán vencido al maligno, podrán desechar toda tentación con la palabra de Dios. En medio de las pruebas no dejarán de orar, podrán superar toda dificultad con una actitud de gozo y agradecimiento. Hermanos, muchos de ustedes ya se encuentran en este tercer nivel de fe y otros ya están en la roca de la fe. Sin embargo, no deberán descuidar su vida espiritual, en especial la oración y la lectura de la palabra. Deberán proseguir esforzándose al siguiente nivel de fe. Aun si tiene la fe de un joven que puede vencer al maligno, lo que Dios quiere es que siga creciendo y que no se quede en ese nivel de fe. Y lo podrá hacer si continúa esforzándose en su vida espiritual. Deberá despojarse de toda atadura carnal hasta llegar al verdadero nivel de un hijo de Dios. Solo entonces será hijo de Dios. Una vez que llegue a este nivel, Dios lo bendecirá de forma diferente de como lo hizo en el primer, segundo o tercer nivel de fe. Dios lo amará aún más. Sí, hermano, lo amará mucho más. Amados hermanos, el siguiente nivel de fe es la fe de los padres. Primera de Juan capítulo 2, versículo 13, declara: Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Hermano, luego de pasar por la etapa de la juventud, se llega a la edad madura de la adultez. Esto significa que en vez de procurar demostrar quién tiene la razón de acuerdo a su propio criterio, podrá discernir cada situación y, asimismo, podrá aceptar a los demás. No insistirá en su propia opinión. Más bien, se humillará ante los demás. En un sentido espiritual, la fe de los padres es el nivel maduro de la fe. Se refiere al cuarto nivel o a un nivel mayor de fe. Se le llama también el nivel del espíritu o del espíritu perfecto. Algunos son demasiado orgullosos para humillarse. Sin embargo, piensen en los grandes hombres en la historia. Muchos de ellos se humillaron. Por ejemplo, hubo un gran general en la historia de China, quien se humilló ante un pleitista callejero y se burlaron de él. Ese mismo general luego fue un héroe en China y ayudó a la unificación de esa gran nación. Grandes hombres hicieron lo mismo. Incluso
hubo un rey que lo hizo así. Hay un refrán que dice: el orgullo ni el amor pagan las cuentas. Tal como dice este proverbio, el orgulloso al final fracasará. Sí, fracasará. Volviendo al mensaje, en un sentido espiritual, la fe de los padres representa la fe madura. Es al menos el cuarto nivel de fe o un nivel mayor. También se le llama el nivel del espíritu o del espíritu perfecto o completo. El pasaje dice que los padres conocen al que es desde el principio de toda la creación, y Dios es el que es desde el principio. También dice la Escritura que en el nivel de los niños, ellos igualmente pueden conocer al Padre. No obstante, aquí el verbo conocer tiene un significado completamente diferente al de conocer de los padres. Le pregunto, ¿qué tanto puede un niño de 3 años conocer a su padre? Jamás se podrá comparar a un joven de 20 años que ya conoce a su padre. El joven ya conocerá el carácter de su padre, sus gustos y muchas otras cosas más. Incluso los adolescentes ya saben esto de sus padres. Saben que ellos los han educado y criado. Sin embargo, no entenderán completamente el amor que le tienen. Desde luego, sentirán en cierta medida su amor y dirán que aman a sus padres. Pero esa declaración será solo del nivel de un niño. No obstante, cuando ya crecen y son adultos, podrán entender totalmente a sus padres. Comprenderán su vida, su personalidad, etc. Hermano, en el nivel de un niño, conocer al Padre espiritualmente quiere decir que sabe los principios básicos de la fe. Significa que sabe que Dios es su Padre celestial y que el Señor Jesucristo es su Salvador. No obstante, cuando en este versículo se dice que los padres conocen a Dios, eso significa que entienden el origen de Dios y que comprenden y sienten en su corazón el profundo amor de Dios. Efesios capítulo 3, versículos 17 al 19 señalan: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermano, si entendiera y conociera el amor de Cristo, y si ese amor permaneciera en su corazón, usted también podría manifestar ese amor en todo aspecto de su vida diaria. Por eso, Primera de Juan capítulo 2, versículo 13, no menciona solo Dios, sino al que es desde el principio. Moisés conocía el origen de Dios y lo dejó plasmado en los 5 libros del Pentateuco al recibir la revelación de los secretos del mundo espiritual, incluyendo la creación del mundo y del hombre. Sucedió lo mismo con el apóstol Pablo. Abraham igualmente entendió profundamente el corazón de Dios y obedeció incluso lo que el ser humano común jamás podría haber obedecido, al comprender cosas que otros no lo podían hacer. Sí, obedeció lo que ningún otro podría haber obedecido. Por eso se le llama el Padre de la fe. Si sabe el significado espiritual de al que es desde el principio, eso querrá decir que comprende el corazón y la voluntad de Dios. Por eso Dios le responderá a casi todo lo que pide en oración, porque orará de acuerdo al corazón y a la voluntad del Padre y vivirá conforme a ella. Buscará y hará lo que a Dios le agrada. Por ello será fácil que Dios le conceda lo que le pide. Retomando la prédica. Por esta razón, Dios llamó a Abraham su amigo. Abraham conocía el corazón de Dios y Dios conocía el corazón
de Abraham. Por eso lo probó. Dios ya sabía que Abraham iba a obedecer. Abraham obedeció hasta el final sin quejarse. Tenía este nivel de fe. Tal vez se pregunte, ¿qué nivel de fe es ese? Abraham había recibido a su hijo Isaac como la semilla de la promesa. Sin embargo, Dios le pidió que se lo ofreciera como sacrificio u holocausto. Esto es, de la misma forma en la que se ofrecía un carnero, es decir, cortándolo en pedazos con su cabeza y grosura, y luego quemarlo todo. Abraham no dudó ni por un instante, solo obedeció. En esta circunstancia, la mayoría hubiera objetado a Dios diciéndole que si le había dado un hijo como la semilla de la promesa de su descendencia, ¿por qué ahora se lo iba a pedir como sacrificio? No obstante, Abraham no reclamó, únicamente obedeció. ¿Qué tal fe? ¿Verdad? Impresionante. Abraham en realidad creía que Dios es todopoderoso. Creía totalmente la promesa de Dios que a través de Isaac su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Por eso pudo ofrecer a su único hijo como holocausto a Dios. Abraham creyó que Dios era todopoderoso para levantarlo de entre los muertos. Sí, hermano, Abraham tenía ese nivel de fe. Así pudo obedecer sin quejarse ni lamentarse. Y Dios lo llamó amigo. Los que tienen el nivel de fe de los padres conocen a Dios y tienen una íntima y profunda comunión con Él. Hablemos un poco más de este nivel de fe de los padres. En el caso de la fe de los jóvenes, en este nivel se comienza a dar frutos, pero estos frutos todavía no están maduros, es decir, procuran vivir de acuerdo a la palabra. Sin embargo, a veces insisten en aplicar su propio criterio y tienen conflictos y problemas con los demás. No obstante, los que han alcanzado este nivel de fe de los padres ya manifestarán esos frutos. Podrán vivir conforme a la palabra, sin fluctuar ni a derecha ni a izquierda. Serán humildes como el Señor Jesús, quien lavó los pies a sus discípulos. Servirán a otros de todo corazón. Seguirán la paz y la santidad con los demás. Entenderán y aceptarán a todos. Amarán a Dios más que a cualquier otra cosa en este mundo y solo obedecerán su voluntad. Más aún, los que han llegado al nivel del Espíritu Perfecto harán más de lo que se supone deben hacer para agradar a Dios. En la medida en que amen a Dios y le agraden, Dios los bendecirá y prosperará en todo lo que hagan. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. Hoy, brevemente, les he hablado de los diferentes niveles de fe. La fe de un bebé, la de un niño, de un joven y de un padre. Muchos de ustedes han escuchado la serie de prédicas titulada La medida de fe y pueden pensar que conocen muy bien estos niveles de fe. Sin embargo, para mi sorpresa, hay muchos que no disciernen en forma correcta su propio nivel de fe. Creen que, como son líderes y ocupan algún puesto o participan en algún ministerio en la iglesia, ya han llegado al tercer nivel de fe y están firmes en la roca de la fe. No obstante, siguen cometiendo las obras de la carne y no se han despojado de la naturaleza pecaminosa que aún está en su corazón. También hay quienes piensan que como su mal carácter no se manifiesta ya tan seguido como antes, están cerca de alcanzar el nivel del espíritu, a pesar que aún juzgan, critican a los demás, tienen una mente adúltera, son orgullosos, cambian constantemente, buscan su propia conveniencia en todo, maquillan de tal manera su forma de ser que esa maldad no se manifiesta abiertamente. Sin embargo, causan problemas a los demás con sus chismes y murmuraciones. Son obstinados y tercos y creen que viven una recta vida cristiana. Otros ya no se esfuerzan por circuncidar su corazón. Están satisfechos con la condición espiritual a la que han llegado. Como han cambiado bastante en comparación a su anterior condición, ya no se esfuerzan por despojarse de la maldad que todavía hay en su corazón. Piensan que ya se han esforzado lo suficiente, que como oran y sirven en la iglesia, no hay necesidad de apresurarse. La pregunta que se debe hacer es, ¿en qué nivel de fe se encuentra usted?
Hermano, a través de este mensaje espero que pueda una vez más examinar su nivel de fe y proseguir hacia el siguiente nivel. Es mi deseo que su anhelo por alcanzar la santidad arda como fuego permanente en su corazón. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos lleguen al nivel del Espíritu y así puedan ser parte de la misión de evangelización mundial que Dios le ha encomendado a esta iglesia. Ahora, oremos todos juntos en voz alta, meditando en la palabra de hoy. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Te pido que la palabra que hoy he compartido se haga fe y vida en cada uno de tus hijos. Ayúdalos a crecer en su nivel de fe hasta que alcancen la perfecta fe que a ti te agrada. Para ello, deberán vivir en la luz, es decir, obedecer tu palabra y aplicarla a su vida diaria. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor.
Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna.